difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight that we as a people will get to the promised land. So I'm happy tonight. I'm not worried about anything. I'm not fearing any man. Mine eyes have seen the glory of the coming of the Lord. ¿Qué puede enseñarnos la Biblia acerca del fracaso? Pero antes, yo quiero hablar de un estudio que se hizo, y lo he mencionado muchas veces, un estudio que se hizo hace muchos años, un estudio que se hizo durante 50 años en 300 personas durante 50 años. Un estudio que se hizo desde 1930 hasta el día de hoy, que continúa, es el estudio más continuo que se ha hecho sobre muchas personas, y este estudio lo que hacía era que todos los años entrevistaba a los participantes y iba detectando la evolución de esos participantes. Y una de las cosas, ese estudio ha aportado muchísima información sobre la felicidad, lo que hace exitosas a las personas, lo que hace fracasadas a las personas, lo que hace estables a los matrimonios. Hay un montón, es el estudio más largo y más importante que se ha hecho al respecto. Y a mí me gusta mucho porque lo visito eso continuamente. El doctor Weiland es este señor que es el que creó este estudio. Me fui a buscar el estudio para ver qué hablaba del fracaso. El caso número 141, la persona 141 nació en una casa de millonarios en Estados Unidos. Fue a las mejores escuelas, iban a una iglesia, servían en la iglesia. Este niño era brillante, siempre le fue perfectamente bien en la escuela, no tenía problemas de aprendizaje, no tenía, digamos, parecía ser una persona que le iba a hacer fácil la vida. Creció, sirvió en la iglesia, organizaba recaudaciones de fondos cuando era adolescente para causas gigantes, tuvo la atención de muchas organizaciones como un niño prodigio, llegó a Harvard y en Harvard fue excelente y brillante, y cuando cumplió 38 años empezó a tomar, empezó a fumar, se divorció, se deprimió y murió a los 45. Y la pregunta del estudio es, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Si tenía todas las de ganar, si tenía todo el colchón para poder ser un hombre exitoso, ¿qué fue lo que sucedió? Este es el caso 141. Y era cristiano, por cierto. O sea, porque uno podría decir, bueno, es que le faltaba a Dios, y verdad, el cliché ese de que solo los que somos cristianos nos va bien. Hay gente que no es cristiana que le va muy bien. ¿Sí? Porque eso es un cliché. Dice que el creador del estudio visitó al psicólogo y al psiquiatra de este caso 141 y le preguntó, ¿qué es lo que cree usted que pasó con él? Dice, parecía una persona completamente exitosa, le dice el psiquiatra. No tenía indicios de tener ningún motivo para el descalabro de su vida. Y sin embargo, un día empezó una rutina o una espiral decadente que iba cada vez peor, y murió muy joven. Entonces, ¿cuáles son las claves del éxito? ¿Cuáles son las claves del fracaso también? Porque podemos estudiar mucho las claves del éxito y muchos de nosotros hemos leído libros sobre éxito, ¿cierto o no?
El éxito empresarial, el éxito en el ministerio, el éxito. Pero ¿cuáles son las claves del fracaso? El fracaso también hay que estudiarlo. Así que yo quiero, vean qué interesante esto. Dice, los niños que son tímidos o ansiosos pueden tambalear durante la adultez, pero a los 70 años tienen altísimas probabilidades de ser felices y exitosos como los niños que no son tímidos. Si usted es tímido, y esto lo dice el estudio, ¿verdad? Si usted es tímido e introvertido, no se preocupe, a partir de los 70 todo va a ir bien. A partir de los 70 no se preocupe que va a tener su mejor momento. Ese soy yo. Ustedes, aunque no lo crean, yo soy una persona hiper tímida, muy tímida. Ok, otros factores que predijeron digamos, el fracaso tenía que ver con las relaciones. Si usted es una persona brillante, una persona con muchas capacidades, pero no logra tener relaciones exitosas, de todo tipo de relaciones, familiares, de amistades, en los negocios o en el trabajo, usted tiende a vivir menos y al mismo tiempo a fracasar muchas más veces. Y este señor empieza a analizar cómo es que, porque dijo, toda esta gente que estuvo en el estudio, durante 50 años tuvo 3 o más crisis profundas en su vida. Todos, sin excepción alguna, han tenido o tuvieron entre 3, mínimo 3, crisis profundas, pérdidas, desorientaciones, fracasos, lo que sea, enfermedad. ¿Y cuál fue la diferencia entre los que lograron salvar esas crisis y llevarlas a aprendizaje y aquellos que se quedaron en la crisis y más bien la crisis los destruyó? Entonces acuña dos cosas: adaptaciones inmaduras y adaptaciones maduras. Cada vez, dice él, que una de estas personas entraba en crisis, tiene que adaptarse, porque la crisis es un cambio y tenemos que adaptarnos. ¿Cómo nos adaptamos? Hay gente que se adapta inmaduramente. ¿Cómo es una adaptación inmadura? La culpa es de los demás. La culpa fue de mi papá, la culpa fue de mi mamá, la culpa es del gobierno, la culpa es de los profesores, la culpa es de la economía, la culpa es siempre la culpa de otras personas. Una adaptación inmadura es no aceptar que hay que tomar decisiones ante el cambio y querer seguir viviendo como se estaba viviendo hasta entonces. Una adaptación madura tiene que ver con la aceptación de la pérdida, con la aceptación de la culpa y de la responsabilidad personal en lo que está sucediendo y con la aceptación de los cambios que tenemos que hacer en nuestra vida para poder dar el siguiente paso. Inmaduras y maduras. Y ahí había una diferencia entre quienes lograban vivir más o lograban tener éxito o los que se quedaban pegados en el fracaso. Así que estamos empezando esta serie que se llama I Have a Dream Again. Y voy a basarlo en el libro de los jueces, como les dije hace un rato. Voy a basarlo en el libro de los jueces. En los primeros capítulos del libro de jueces vamos a realizar un análisis, digamos que espiritual, para ver las claves de por qué se narra el fracaso del pueblo de Israel allí. Y cuáles son las claves de la felicidad también. La vamos a ver en las próximas charlas. La primera charla, que es la de hoy, la pregunta que quiere responder esta charla y como se llama el título es ¿por qué la gente falla? ¿Por qué la gente fracasa? ¿Por qué usted y yo fracasamos? Voy a leer, porque no voy a poner todo el texto en pantalla. Voy a leer Jueces 1, vamos a ver, la clave está en 1:8, pero voy a leer los 8 versículos a partir del 4. Cuando Judá atacó, el Señor entregó en sus manos, eso es una canción, ¿recuerdan? Entregó en sus manos Jericó. Aquí dice a los cananeos. Los que vivían en Jericó eran los cananeos, los palestinos, ¿verdad? Y a los fereceos. En Besek derrotaron a 10,000 hombres. Allí se toparon con Adoni Besek y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. Adoni Besek logró escapar, pero lo persiguieron hasta que lo alcanzaron y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Lo torturaron. Ahí uno lo lee así, uno lee que le cortaron los dedos. Recuerdan en 18 que hablé de un esposo que le cortó los dedos a la esposa para que no escribiera. Eso se llama tortura, ¿cierto? No. Le cortaron los dedos
Entonces Adoni-Belzec exclamó: 70 reyes cortados los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, recogía migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me ha pagado con la misma moneda. Luego lo llevaron a Jerusalén y allí murió. Los de la tribu de Judá también atacaron a Jerusalén. La capturaron, matando todos a filo de espada, y luego incendiaron la ciudad. Vean lo que está sucediendo ahí. Dios les dice al pueblo de Israel: man, yo les voy a dar una tierra prometida. Ahora en el video de Martin Luther King Jr., él decía: yo puedo ver la tierra prometida para nosotros los negros, que es la libertad. Para el pueblo hebreo, la libertad se configuraba en una tierra, en un pedazo de tierra, en un trozo donde vivir. Y Dios les dijo: ustedes van a ir ahí, pero ustedes van a convivir con gente. Ustedes van a convivir con personas. Ahí hay gente viviendo. Pero ¿qué entendió el pueblo de Israel? A veces nos pasa eso, ¿verdad? A nosotros nos dicen: usted va a hacer esto, pero usted entiende otra cosa. Entendió: exterminen a la gente que vive ahí. Torturen a la gente que vive ahí. Échenlos de ahí. Entonces, antes de abordar el tema de por qué la gente falla, yo creo que si vamos a ser honestos con el texto bíblico y con lo que vamos a estudiar, vale la pena hacerse la pregunta: ¿qué era lo que estaba sucediendo ahí? ¿Cómo podemos entender los genocidios que aparecen en el Antiguo Testamento? Porque aparecen varios genocidios. Dios aprueba eso. Dios estaba aprobando esto. Dios estaba aprobando que el pueblo de Israel hiciera esto. ¿Cómo personas del siglo XXI podemos llegar a leer el texto bíblico donde vemos, y lo vamos a leer más adelante también, que el pueblo de la promesa entra arrasando a niños? Hay textos de la Biblia que dice que cogieron los bebés y los tiraron desde un despeñadero. Imagínense lo que es llegar a una ciudad, encontrar a todos los bebés, subir a la montaña más alta y tirar a los bebés vivos para que se despedacen. ¿No puede Dios aprobar eso, o sí? Y si está en la Biblia, porque hay mucha gente que dice: bueno, es que está en la Biblia, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender eso? Yo tengo una respuesta que quiero darles antes de continuar. Porque lo hemos visto, ahí está, surgen grupos como ISIS, grupos como lo que sucedió en Ruanda, un exterminio, lo que sucedió en los Balcanes, exterminios, lo que está sucediendo hoy en Palestina. ¿Cómo podemos entender eso si está en la Biblia? Y yo tengo esta respuesta. Todas las religiones, todas las religiones del mundo, solo quieren responder o intentan responder a 4 preguntas básicas. Si usted quiere conocer en qué cree alguien que cree en otra cosa, en otra religión, pregúntele estas 4 cosas. Todas las religiones del mundo, todas, desde la primera hasta la que se acaban de inventar hoy, solo quieren responder 4 preguntas. No es tan complicado. Las preguntas son las complicadas, pero son 4 preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? La primera pregunta que toda religión intenta responder es: ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos? Si usted quiere saber qué piensan los judíos acerca de dónde venimos y qué creen ellos, pregúnteles. ¿Qué cree el judaísmo acerca de dónde aparece el ser humano? ¿Lo creó Dios? ¿No lo creó Dios? ¿Hubo evolución? ¿No hubo evolución? ¿Qué piensan? ¿Qué creen los musulmanes acerca de dónde venimos? Es muy interesante la historia de cómo los musulmanes cuentan la historia de la creación del ser humano. ¿Qué creen los hindúes en cada uno de sus grupos de dioses? ¿Qué creen los budistas? ¿Qué cree la gente? La segunda pregunta que intenta responder cada religión es: ¿hacia dónde vamos cuando morimos? ¿Qué pasa cuando morimos? Y ahí es cuando los arqueólogos, los teólogos y los estudiosos encuentran, digamos, evidencia de que hay religión cuando desentierran, cuando encuentran, digamos, fosas antiguas. Si hay enterramiento, hay ritual mortuorio, y si hay ritual mortuorio, hay ideas acerca del más allá, ¿cierto? No, porque los animales no entierran a sus semejantes. Algunos, como los elefantes, usted no sé si ha visto, tienen rituales mortuorios, y es muy interesante. Tienen una noción de que cuando alguien muere, algo pasa, algo sucede,
Ahí hay indicios de religión. Sí, la religión de los elefantes, usted va a decir, este man cada vez está peor, ¿verdad? Pero en el ser humano, cuando se encuentran fosas, tumbas, hubo un ritual porque creen que después de la muerte hay algo. Ahí entonces encontramos las diferentes historias de qué pasa después. Las pirámides de Egipto, ¿verdad? Es una idea de qué sucede después. Las fosas de acá, las huacas, por eso ponen ahí todos los objetos de la persona, etc. Bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué pasa cuando morimos? La tercera pregunta es, ¿y qué hacemos con el dolor? Porque todo ser humano en algún momento va a experimentar dolor. ¿Qué hacemos con el dolor? ¿Qué hacen los judíos ante la muerte? ¿Qué hacen los judíos? ¿Qué hacen los musulmanes ante el dolor? ¿Qué hacen los hinduistas ante el dolor? ¿Qué hacen los cristianos? ¿Cuál es la respuesta ante el dolor? Y la cuarta pregunta que intenta responder todas las religiones es, ¿qué hacemos con la culpa? Todo ser humano tiene culpa, siente culpa. Usted siente culpa, yo siento culpa. Sentimos culpa porque no fuimos buenos hijos. Sentimos culpa porque no fuimos buenos hermanos. Sentimos culpa porque no somos buenos padres, madres. Sentimos culpa porque no fuimos buenos amigos, no estuvimos al lado de las personas que nos necesitaron en el momento adecuado. Sentimos culpa porque no fuimos buenos pastores. Sentimos culpa porque no hemos sido buenos profesionales, lo que sea. Sentimos culpa por lo que le hemos hecho a otras personas en el pasado. Sentimos culpa. Todo ser humano siente culpa. ¿Qué hace cada religión para trabajar la culpa del ser humano? Y entonces, la pregunta aquí es, dentro de esas 4 preguntas, ¿hay alguna que diga que hay que matar seres humanos? No. ¿Alguna de las respuestas de esas 4 preguntas nos llevarán a matar seres humanos? No. Por lo tanto, matar, exterminar, torturar, no está dentro de los preceptos de ninguna religión del planeta. De ninguna. Por lo tanto, lo que hace, por ejemplo, el ejército israelí no está dentro de los preceptos, no está dentro del plan de Dios. Lo que aparece en la Biblia, y ahí es donde quiero llegar con esto, es la forma en que los judíos entendieron que tenían que hacer eso. Y por eso fracasan. Por eso fracasan. El problema, la matanza de los cananeos. Dios no les dijo que los mataran. ¿Por qué fracasa la gente? Primer consejo acá. Hacer lo que no tiene que hacer. Sí, es evidente, es básico. Sí, pero suave, lo voy a desmenuzar esto. Usted sabe lo que usted tiene que hacer. Cuando yo doy consejería y cuando Laura y yo damos consejería, nos damos cuenta que la gente sí sabe la respuesta. ¿Me tengo que separar de esta persona? ¿Usted qué cree? Pues sí, creo que sí. Sí sabemos lo que hay que hacer. Normalmente sabemos, tengo que renunciar de este trabajo porque ahí me están maltratando. Sí, tiene que renunciar, pues usted ya lo sabía. A veces lo que ocupamos nada más es que alguien nos diga, tenés razón, hacerlo. Y va y lo hace. Pero normalmente sabemos lo que es correcto. Normalmente tenemos bastante claro qué es el paso que tenemos que dar. Pero la serie de errores, de fallos concretos que tiene el pueblo de Israel, como una espiral decadente hacia abajo, lo vamos a estudiar porque hay pasos importantes que podemos entender. Ven lo que pasa aquí. En primer lugar, Dios se enoja con Israel. Voy a leer el texto, ¿verdad? A Israel se le prometió bendición por obediencia y fracasos por desobediencia, ¿verdad? Eso es al pueblo de Israel. Dios le dice, si usted no me obedece va a fracasar, si me obedece le va a ir muy bien. Veamos cómo Dios mismo habla del fracaso de Israel. Eso está en Deuteronomio 28, 25, voy a leer. Dice, el Señor hará que te derroten tus enemigos. Eso le dice Dios a Israel. Avanzarás contra ellos en perfecta formación, pero huirás en desbandada. Todos los reinos de la tierra te humillarán, le dice Dios a Israel. No siempre Dios aprobó lo que hacía Israel. No siempre Dios les dio el visto bueno, el check
el aval a Israel de actuar como quisiera. En esta ocasión Dios le está diciendo, yo voy a dejar que te derroten, te van a quitar la tierra, vas a tener que salir huyendo de ahí, todos los reinos te van a humillar, porque has persistido en el error. Yo no te pedí que humillaras ni que mataras. Yo no te pedí eso. Y aún sabiendo que no te lo pedí, lo repetiste una y otra y otra y otra y otra y otra vez hasta el siglo XXI. Vean lo que pasa en Lucas, vamos a ver aquí, dice, es decir, Dios no veía a los israelitas como superiores racialmente o sus consentidos especiales, los trataba como a todos los pueblos de la tierra, y eso mismo nos pasa a nosotros los cristianos, y ahí es donde viene Lucas 9, 52 al 55 que leo para ustedes. Envió por delante mensajeros de Jesús que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento a Jesús, pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para matar a toda esta gente? O con los discípulos que tenía este maestro. O sea, se cabrearon porque rechazaron a Jesús. Y dice, Señor, ¿qué? ¿Los matamos? ¿Los derrotamos? ¿Los quemamos vivos? Y a la respuesta de Jesús, Jesús se volvió a ellos y les respondió. Dice, pero Jesús se volvió a ellos y les respondió. No tengo el texto aquí. ¿Qué número es? Estoy en el 55, sería el 56. Eso es Lucas 9:56, sería. Lucas 9:56. Si alguien lo encuentra, me lo dice. Yo continúo. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y se fueron a otras aldeas. Ok, gracias. No hemos venido aquí para matar a nadie, sino para salvar a la gente. Ok, bien, continuando. Vean lo que dice este señor. No es tan importante quien comienza el juego, sino quien lo termina. Es un entrenador muy importante, o fue un entrenador muy importante de básquet. Y decía, aquí el que empieza el juego, el que patea por la bola, bueno, ahí no se patea, el que mueve la bola, no es tan importante como el que termina bien el juego. Hay otra frase que me gusta, los buenos comienzos no son tan importantes como la forma en que se llega al final. No importa cómo usted comenzó, lo importante es cómo va a terminar su historia. A veces cuando veo películas con mis hijos y se les hace largas las películas, ya no tanto porque ya ellos están un poco más grandes, pero antes se les hacían largas y entonces parábamos la película porque había que parar y me decían, pero papi, ¿y entonces qué? Y quedaban todos con una zozobra. Y yo, no ha terminado la historia. La historia ahí no termina. Vamos a seguir viendo. Y parábamos de nuevo y dije que se murió y no se van a casar y no sé qué. No ha terminado la historia. Tiene que esperar a que termine la historia. Lo importante es cómo termina la historia, no cómo empieza, ni cómo va a la mitad, ni cómo va al cuarto, ni cómo va un poco después. Lo importante es cómo terminamos nuestra historia. Y el pueblo de Israel empezó bastante mal. Empezó desobedeciendo y fracasando. Le habían prometido victoria y empezó a perder porque no hizo lo que Dios le había mandado hacer. Vean, hay algo muy importante acá. Cuando leímos el texto anterior del pueblo de Israel, ustedes vieron que se decía que el pueblo de Israel empezó a ganar y ganar y ganar victorias y ganar victorias y ganar victorias, luego empezó a perder y perder y perder y perder. Cuando nosotros venimos a Jesús, la tendencia más normal es que nos apasionamos tanto por esto, que hacemos cambios radicales, ¿cierto o no? Lo que llamamos el primer amor. Cambios radicales. Pero ¿saben qué? A eso les llamo yo victorias fáciles. Como las primeras victorias del pueblo de Israel aquí en el texto. Un montón de pueblos pequeños y empobrecidos que estaban allí, llegan, los arrasan, victorias pequeñas y se creen que ya son los dueños. Cuando nosotros empezamos en una vida espiritual con Jesús, tenemos pequeñas victorias que creemos que son las más grandes victorias. Cambios efímeros.
Lo importante no es cómo usted empieza su vida en Jesús, lo importante es cómo la termina. Los primeros cambios, las primeras actitudes frente a una conversión, a una decisión por Jesús, no son tan importantes como la forma en que usted después sigue viviendo su vida. Conozco mucha gente, que llega a los pies de Jesús, se apasiona, hace cambios, sirve en la iglesia, sirve en la escuela dominical, luego sirve como joven, luego sirve predicando, luego se convierten en pastores, pero terminan fracasando. Porque lo importante no es cómo empieza, lo importante es cómo termina. Lo importante es qué pasa. No con los cambios de batallas fáciles. Las batallas fáciles están concentradas en los pecados más evidentes que usted y yo sabemos que podemos manejar. ¿Cierto o no? Por ejemplo, y le voy a decir algunos de ustedes tal vez digan, no, eso no es tan fácil, pero bueno, dejar de fumar. Usted dice, no, eso no es tan fácil. ¿Se puede dejar de fumar o no? Sí. Se puede dejar de fumar. ¿De tomar alcohol se puede dejar? Sí. Sí. ¿De usar drogas se puede dejar? Sí. Sí. Cuesta, sí, mucho. Pero ¿saben qué? Hay mucha gente que yo conozco que dejó de fumar, dejó de tomar, dejó las drogas, pero su carácter no cambió. Porque esos son los cambios más difíciles. Los que después nos llevan al fracaso. Y uno dice, pero es que yo hice un montón de cambios. Victorias fáciles, iniciales. Después de 20 años de seguir a Jesús, su carácter no ha sido cambiado, no ha sido restaurado, y usted va de fracaso en fracaso, en fracaso, en fracaso. Porque esas no son las victorias fáciles, esas son las victorias más difíciles. Los pecados que nadie ve. De hecho, las victorias fáciles están enraizadas o enmarcadas en los pecados más evidentes, los que todo el mundo puede vernos. Los pecados que son más sociales, que la gente nos ve y por lo tanto podemos esconderlos. Pero los pecados que nadie ve, esos creemos que podemos manejarlos. Vean, nadie que yo conozca, nadie, por ejemplo, deja un hábito, sea una adicción, sea, ¿verdad?, una forma de tratar a los demás, simplemente porque de la noche a la mañana se hizo cristiano. Nadie. Puede haber una victoria sobre ese carácter momentánea y de repente los primeros 3 meses es un ángel de Dios. ¿Cuántas esposas llevan a la iglesia a su esposo y tienen 3 meses de gloria? ¿Cierto o no? 3 meses de amor, de cariño, y después de eso vuelve lo mismo. Victorias fáciles, sencillas. La segunda cosa que sucede con Israel es la terquedad del pecado. Es lo que estoy diciendo. No es una victoria fácil, sino lo que nos queda, los residuos que conservamos ahí años de años. Como la gente en los estudios de George Valiant, ese que les dije, que hizo los estudios a cientos de personas, empezamos muy bien la vida. La mayor parte de ellos, de la gente que fueron estudiadas, nació en casas estables, en casas que no tenían carestía de nada, que tuvieron todo lo necesario para ser exitosos, universidades caras, colegios caros, carros, ropa, viajes, cultura, entretenimiento, todo lo que usted quiera, amor, cariño, iglesia. Pero no todos fueron victoriosos y no todos fueron exitosos. ¿Por qué? Debido a la terquedad del pecado. Vean lo que pasa en Jueces 1:19. Dice, pero Israel no pudo. Bueno, voy a leer todo el texto. El Señor estaba con los hombres de Judá. Estos tomaron posesión de la región montañosa, pero no pudieron expulsar a los que vivían en las llanuras, porque esa gente contaba con carros de hierro. Siguieron intentando expulsar a la gente de esa tierra. Dios les había dicho, no expulsen a la gente, no maten a la gente. Y llegaron a un punto, a las llanuras, donde está Gaza hoy. A Gaza le llamaban las llanuras. Y dice que no pudieron expulsar a la gente de ahí.
Vean, 10.000 años después se sigue cometiendo el mismo pecado. El mismo pecado. En la misma llanura. En el mismo enclave. Dice que Dios estaba con ellos, pero no pudieron derrotar a esa gente. El texto dice que Dios estaba con Israel, pero Dios no les permitió derrotar a esa gente. ¿Por qué? Porque esa victoria no era la que Dios estaba buscando en sus vidas. Dios no les había pedido sacar a la gente de su tierra. No les había pedido hacer eso. Y el pueblo de Israel tercamente vuelve al pecado. No sé si ustedes, y a mí me pasa, y me ha pasado mucho, que hay pecados recurrentes en la vida de uno. ¿Cierto o no? Hay pecados que vuelven. Y uno cree que los maneja. El pecado no es un asunto de manejo. Hay cosas del carácter que yo he aprendido que tienen que ver con el manejo, porque no voy a cambiarlo, voy a manejarlo, ¿cierto o no? Voy a aprender a manejar esto. Hay cosas que tienen que ver con el manejo, pero con el pecado no se maneja, no se le da mantenimiento. El pecado simplemente se elimina. Y las malas acciones que nos llevaron al fracaso en el pasado, hay que eliminarlas. Porque la persistencia, la recurrencia de esas prácticas que nos llevan al fracaso, nos van a llevar a otro fracaso. Nos van a volver a llevar al mismo punto. Yo lo veo en las relaciones de pareja, cuando hablo con las personas. Y a veces, con algunas personas que no están, ninguno está aquí. Ninguno de los que voy a hablar está aquí. De otra iglesia incluso. Les conozco historias distintas de pareja, es decir, que han tenido una relación, luego otra relación, luego otra relación, luego otra relación, y vuelven a cometer los mismos errores. Y a veces la frase que nos dicen a uno es que siempre me salen así. No, si es que los buscas así. No es que siempre te salen locos o locas. Es una frase que usa mucho. Es que los buscas locos o locas. Te encantan así, pero ese es tu error. El error recurrente te va a llevar otra vez al fracaso. Pero nos pasa con un montón de cosas. Con el manejo del dinero. Conozco personas que estaban endeudadas de una manera prácticamente ya imposible de saldar eso, excepto con un milagro. Les ocurre el milagro y 3 años después están igual. ¿Conocen gente así? No levante la mano, por si acaso. Gente que vuelve a tener el mal manejo de sus fondos, de sus finanzas, una y otra y otra y otra vez. Recuerdo el caso de una persona, de una familia que venía antes a la iglesia y que perdía la casa constantemente. Y le ayudábamos constantemente, cuando la iglesia tenía un poco más de capacidad para dar apoyo extra, le ayudábamos entonces al principio, le ayudábamos a pagar la casa. Porque claro, tenía 2 bebés y nos parecía un crimen que se quedaran en la calle. Y perdían la casa. Y otra vez perdían la casa. Hasta que yo hablé con la junta directiva y les dije, vean, vamos a ayudar 3 veces más. Me duele decirlo, pero 3 veces más. Pero no les vamos a pagar la casa, vamos a pagarles el agua, la luz, el teléfono, en aquel entonces se pagaba el teléfono, y la comida. Y entonces sacaron a las chiquitas de la escuela porque no pudieron pagar la mensualidad. Entonces ahora ya era la bronca de la casa, se les estaba ayudando por otro lado, pero ya no podían pagar la escuela. Entonces el mismo error constantemente, no hay forma de ser victorioso repitiendo los errores. Entonces una de las enseñanzas que yo encuentro en el libro de Jueces es que Israel repite el mismo error una y otra vez, y Dios no les permite tener paz en su tierra, no les permite tener su tierra, no les permite poseer la tierra. El tercer paso es compromiso con el pecado. Estamos comprometidos con nuestro pecado. Veamos Jueces 1, 22 al 25. Dice lo siguiente, voy a leer el texto completo, aquí solo aparece una parte. Dice, los de la tribu de José, mi tribu,
por su parte, subieron porque iban como conquistando por tribus. Es decir, cada tribu tenía su propio ejército pequeño. Uno se imagina al pueblo de Israel todo en conjunto yendo a conquistar. Iban cada uno. ¿Ustedes han visto la forma en que se conquistó el oeste de Estados Unidos? No, que la tierra era el que llegara y pusiera ahí una estaca, eso es mío. ¿Verdad? ¿Han visto eso? Esa tierra era baldía y el que llegara ahí con sus carrozas, ¿verdad? Buscando oro, y este terreno, voy a marcar el terreno de aquí a aquí. Bueno, eso eran las tribus de Israel, llegaban ahí y decían, ahí. La tribu de José, por su parte, subieron contra Betel, pues el Señor estaba con ellos, con la tribu de José. Enviaron espías a Betel, ciudad que antes se llamaba Luz, Or, Woz, como el mago de Oz. Y entonces, al ver que un hombre salía de la ciudad, le dijeron, muéstranos cómo entrar a la ciudad y seremos bondadosos. Vean lo que les dice la tribu de José. Mae, venimos a conquistar y matar, pero si usted nos ayuda, vamos a ser buena gente. Entonces, aquel hombre les mostró cómo entrar a la ciudad y ellos la conquistaron a filo de espada. Lo engañaron. Lo engañaron. Así que el pueblo de Israel, aún entendiendo que el fracaso estaba a la vuelta de la esquina cada vez que intentaban hacer lo mismo, incluso perfeccionan la técnica, tienen un compromiso con su técnica. Vamos a engañar, vamos a decirles que vamos a entrar pacíficamente para que se rindan y después los matamos. Eso fue lo que hicieron. Aquel hombre les mostró cómo entrar en la ciudad y ellos la conquistaron a filo de espada. ¿Y qué pasó después? Perdieron esa ciudad. Dios les quita esa ciudad. El compromiso con nuestro pecado, nosotros lo que hacemos, cuando me refiero al compromiso con el pecado, es que nosotros le cambiamos la forma del pecado, la forma de practicarlo. Y entonces negociamos con nosotros mismos. No, es que Dios entiende, Dios sabe mi contexto, mi lucha. Dios sabe que es que no es mi culpa, porque a mí me criaron así, y el jefe, ¿verdad? Y entonces uno se compromete con el pecado para hacerlo mejor, para que Dios lo entienda a uno todo. Vean, yo recuerdo momentos raros de mi vida en los que yo oraba a Dios para que me ayudara a pecar bien. ¿Sí? Por ejemplo, cuando consumía, de repente yo me encontraba orando para que Dios me proveyera plata para ir a comprar. Mira qué clamor. Señor, tú sabes, Señor, después de esta nunca más. Compromiso con mi propio pecado. Compromiso con el pecado. Cuando nosotros incluso metemos a Dios en eso, Dios ayúdame, ¿no? Es más, hay gente que he conocido que tiene una relación con otra persona que no es su esposo o esposa y habla con Dios y dice, Dios, es que tú sabes, es que las amo a las dos. ¿Cómo voy a abandonar a cualquiera de las dos? Es un crimen. Compromiso con su pecado. Nosotros, cuando estamos comprometidos con nuestro pecado, con nuestro error, lo justificamos. Lo justificamos. Siempre. Es que tuve que hacerlo, es que no me quedó más remedio. Yo tengo varios pecados con los que lucho muchísimo. Con los que de repente me encuentro que estoy comprometido y estoy cambiándole el nombre, la técnica, la forma y negocio con Dios el pecado. Y le pido incluso que me ayude. Martín Lutero tenía una frase que decía, peca forte, que quiere decir exactamente lo que usted entiende, peque fuerte. Si va a pecar, hágalo bien. Se le va a contar igual. Si va a pecar, peque fuerte. Es una frase muy controversial. San Agustín, llega un momento dado, San Agustín, y tiene una oración en sus confesiones que dice, Señor, yo sé que lo que necesito, porque San Agustín, ahí donde ustedes lo ven muy santo, muy santo, muy santo, pero tenía un problema, su pecado eran las mujeres. Grave. Y entonces de repente dice, Señor, busquen la oración de San Agustín, yo sé que tú me estás pidiendo castidad, y yo sé que eso es lo que tengo que hacer, Señor, pero todavía no. Dame un chance más, un ratico más.
No estoy listo para ese cambio en mi vida. Eso decía. No ahora, Dios, no ahora, no estoy listo para cambiar. Compromiso con su pecado. Otra frase que tenemos nosotros y que nos lleva al fracaso: no estoy listo para cambiar. No estoy listo para hacer ese cambio. Manejo del pecado. Jueces 1:27. Para los de la tribu de Manasés, pero los de la tribu de Manasés no pudieron expulsar a los de Betseán y de Tenac con sus respectivas aldeas, ni tampoco a los habitantes de Dor, Ibream y Megiddo con sus respectivas aldeas, porque los cananeos estaban decididos a permanecer en esa tierra. ¿Cuántos lugares no pudieron expulsar los judíos a los cananeos, a los palestinos? De la mitad del territorio. No pudieron porque Dios no quería que esa gente se fuera de ahí. Esa no era la orden de Dios. Israel continuaba en el mismo error. Las tribus de Efraín tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Gezer, de modo que los cananeos siguieron viviendo entre ellos. Los de la tribu de Zebulón, por su parte, tampoco pudieron expulsar a los cananeos que vivían en Kidrón y en Nailón. Y estos siguieron viviendo entre ellos, aunque fueron sometidos a trabajos forzados. Ojo, no los podemos matar, hagámoslos esclavos. Trabajos forzados. Error. ¿Ven cómo cambian la forma de pecar? No los pudimos matar, no los pudimos exterminar, entonces van a ser esclavos. Dios les dijo que esclavizaran a la gente. Nosotros manejamos el pecado, le cambiamos el nombre, le cambiamos la forma, lo sustituimos, lo negociamos, pero seguimos pecando. Seguimos. Y ese es el talón de Aquiles, y ha sido el talón de Aquiles de Israel. Lo hacemos con el pecado, convivimos con él. Ese es uno de los errores más graves que conducen al fracaso en la vida espiritual y en la vida en general. Convivir con lo que no funciona. Convivir con lo que no funciona. Yo siempre le digo a Lau, cuando los dos estamos equivocándonos, porque usted sabe que en la relación de pareja a veces hay momentos en los que los dos estamos equivocándonos en la forma de tratarnos, en la forma de solucionar un problema. Dos errores no hacen una victoria y dos errores no hacen una ¿cuál es la frase que digo? Ustedes se la saben. Dos errores no hacen un acierto. Si yo estoy equivocado y usted está equivocada, juntemos los dos errores y ¿qué vamos a obtener? Error. Dos errores no hacen una victoria. Convivir con lo que no funciona, si no aprendemos, lo que hacemos es manejar el pecado. Como lo hizo Israel a lo largo de todo ese tiempo, es que en la conquista de la tierra prometida. No se puede adquirir lo que Dios te ha prometido manejando el pecado. No se puede, no se puede. ¿Por qué fracasa la gente entonces? ¿Por qué fracasamos? Porque convivimos con el pecado, porque insistimos en el pecado. Llámele pecado y llámele error. Algunos errores no son pecaminosos, pero insistimos en eso, lo manejamos, lo cambiamos. No hemos entendido que lo que hay que hacer es erradicar eso de nuestras vidas. Las personas nunca estarán encima de su pecado. El pecado siempre estará encima de la persona. Nosotros no podemos manejar el pecado. Usted no puede manejar la adicción. Tiene que dejar la adicción. Usted no puede manejar una relación extramatrimonial. Tiene que dejar la relación. Usted no puede manejar el estar robando de la empresa. Tiene que dejar de robar de la empresa. Usted no puede manejar el pecado. Usted tiene que erradicar el pecado. Cortarlo de raíz. ¿Por qué la gente fracasa continuamente? Y a mí me pasaba. Yo tengo unos cuantos minutos más y termino. Realmente, y yo sé que siempre suena como una frase cliché de yo era una persona que fracasaba continuamente. Tenía una vida de fracasos.
Y le echaba la culpa al abuso sexual, le echaba la culpa a mis papás, le echaba la culpa a Dios, le echaba la culpa a todo el mundo. Una vida de fracasos. Continuamente. Y una vida en que mis relaciones de pareja también eran un fracaso absoluto y repetía lo mismo, y repetía lo mismo, y repetía lo mismo. Pero tiene uno una maña rarísima. Es que después de cada fracaso, uno dice, no, la próxima la hago bien, ¿cierto o no? No me vuelve a pasar a mí eso. ¿Cuántos han dicho eso? A mí no me vuelve a pasar, igual, va de nuevo. Y empecé a soñar. Lo primero que soñé era entonces ser escritor. Y publiqué el primer libro, que se llamó El Decálogo. Y ya, un sueño cumplido. No fue exitoso, pero fue un sueño cumplido. Y Dios respaldó eso. Lo siguiente que empecé a soñar fue con casarme. Y ese tenía que ser un proyecto muy exitoso en mi vida. Como creo que la mayoría de nosotros proyecta y sueña ese paso, ¿cierto o no? Yo no conozco a nadie que se case proyectando que vaya a ser un fracaso, soñando que va a fallar. Nos casamos porque ese proyecto tiene que ser exitoso. Y conocí a Laura, yo les cuento un poco de la historia hoy hace 8, una mujer a la que no solo le conté que era pastor y que iba a ser millonario en la primera cita. La segunda fue peor, porque le abrí mi corazón y le dije, mira, esta es mi historia, yo tengo eso, yo soy así, yo vengo de este tipo de relaciones, es más, tengo pendiente esto y esto y esto y esto y esto en mi vida, y eso no va a ser fácil. Y esta mujer valiente vio ese desastre que yo traía al hombro y me dijo, vamos, yo le ayudo a terminar de raíz con todo eso. Un éxito para mi vida. Mi esposa es un éxito para mi vida. Es un sueño cumplido, porque sí, después del fracaso se puede volver a soñar y se puede tener éxito. Tenemos 16 años, en marzo que viene, 16 años de casados, y de momento, y sé que así será, es un éxito, es un sueño cumplido. Después quisimos soñar con una iglesia, y empezamos a trabajar con esa iglesia, eso es en Veritas, y se reunían ahí unas 300 personas, 250, 300 personas, otro sueño cumplido que Dios respaldaba de la mano de mi esposa y de un equipo de trabajo que llevamos durante muchos años, y creció, y plantamos otra en México, y otra en Eslovaquia, y luego otra en Honduras, y otra en Chile, y se empezó a reunir en España un grupo, y esto era un boom, un éxito. Porque después del fracaso pueden haber sueños exitosos. Después vino la pandemia y tuvimos que hacer un reset y volver a empezar de cero, y aquí estamos. Seguimos soñando. Y yo le decía a Dios las semanas anteriores, la mayoría de ustedes saben que yo combino el pastorado con un trabajo que tiene que ver con los libros. Pero vieran que aquí voy a hacer una confesión. Yo soy pastor. Eso es lo que Dios me llamó a hacer. Igual que Israel, Dios no me llamó a hacer otra cosa más que esto. Yo no voy a hacer otra cosa. Yo le decía a Dios, Dios, por favor, no permitas que yo tenga que escoger una de las dos. No permitas que tenga que invertirle todo mi tiempo a los libros para poder sobrevivir y para poder echar adelante mi familia. No permitas que tenga que soltar esto para poder tomar esto. No quiero escoger, porque tú me has llamado a esto, Dios. Si hay algo que tenga que soltar en mi vida, es esto otro. Puedo dejar de escribir, puedo dejar de hacer todo el trabajo con la editorial. Eso se puede morir, 1000 veces se puede morir, pero Dios me llamó a esto que estoy haciendo hoy acá. Y si yo desvío mi corazón como lo hace el pueblo de Israel constantemente y digo, no, Dios, lo siento mucho, si eso no está prosperando, voy a tener que hacer esto, Dios me va a decir, madre,
eso no es lo que yo le pedí. Ese no es lo que yo le pedí. Y puedo contar las veces que he intentado hacer eso y he fracasado. ¿Por qué fracasamos? Porque insistimos en hacer lo que Dios no nos ha llamado a hacer. Luego soñamos con tener un hijo, Lau y yo. Y costó que quedara embarazada, que quedáramos embarazados. Y viene Santiago, y Santiago traía retos gigantes para nuestra vida, pero era un sueño cumplido. Un sueño cumplido. Ya no podíamos seguir cometiendo los errores que nos llevaban al fracaso antes. Había que hacer cambios, porque ahora había una vida que nos necesitaba absolutamente. Y una vez más, ahí apareció esto: Dios, yo necesito soltar la iglesia para dedicarle mi vida a mi hijo y a mi esposa, que se están palmando literalmente. Y Dios me dice: no, el domingo, Santiago nació un jueves, estaba en la UCI los dos, y el domingo yo estaba predicando en la iglesia. Y recuerdo 15 días después que yo tuve que pedir trabajo en la Universidad Veritas, y tenía que dar una charla a estudiantes, una charla de bienvenida a los estudiantes, bienvenidos a Veritas, y había que dar una charla, y entonces ahí habían 300 estudiantes en ese lugar, en ese mismo auditorio, y yo tengo el celular, porque Laura y Santi estaban en peligro, pero yo tenía que hacer eso, y veo un mensaje que empieza a llegar al teléfono. Yo estaba dando la charla, y un mensaje, hasta que de verdad lo veo, yo lo tenía aquí en la mesa, dice: Santi está mal. Y yo iba por la mitad de la charla, y yo le decía a Dios: Dios, tengo que soltar la iglesia, no puedo con todo. Y Dios me dice: no suelte la iglesia, porque eso es lo que yo lo he llamado a hacer. Si usted hace eso, usted va a tener éxito. Si usted hace lo que yo no lo he llamado a hacer, va a volver a haber fracasos constantemente. Luego quisimos otra hija, otro hijo o hija, y nació Paula. Un reto gigante. Después de lo que habíamos vivido con Santi, era como jugarnos la bien duro, porque 2 experiencias de ese tipo seguidas. Vean, yo tenía pelo, yo medía 2 metros. Y ahí está Paula, otro sueño cumplido. Me escribió una carta, ahora que fui a Washington, me escribió una carta en inglés, un inglés muy interesante. Y al final me pone: eres el mejor haciendo asados, más que la cascada. Nunca he ido a la cascada de ella, ¿no? Pero ella dice: más que me hace una lista de restaurantes, y al final te amo. Yo: qué lindo, otro sueño cumplido. Porque se pueden soñar después del dolor, y después de sufrir, y después, pero tomando la decisión correcta de decirle a Dios sí, a donde Dios nos ha llamado a estar y a hacer, que fue lo que no hizo el pueblo de Israel constantemente. Y termino. Después soñamos con tener una casa. Y este es otro sueño increíble que Dios nos concede a nosotros. Yo tenía errores constantes. Una de esas personas que les dije que conozco que tenía errores financieros era yo. Yo les he contado que hubo 2 momentos en los que mi tarjeta de crédito, la única que tenía, y gracias a Dios solo esa había, porque si no las otras también las hubieran mandado, ¿verdad? Hasta que era una vez que Santi ocupó urgentemente una atención y lo llevamos a un hospital privado, y nos salió carísimo, y no resolvieron, y tuvimos que parar después en el hospital de niños. Y después que me invitaron a España a predicar, y nunca me pagaron todos los gastos, es decir, eran como $4,000 ahí, más todo lo otro, un montón de plata que para mí era imposible. Pero empezamos a soñar con tener una casa. Yo fui a hablar con creo que ya se los conté también, pero lo repito rápidamente: en esta situación, en esa situación, con la tarjeta hasta el ceserete, con una iglesia y un salario muy, muy disminuido, que no podía garantizarse que todos los meses entrara. De hecho, cuando se hace el estudio de lo que yo tengo, y es una montaña rusa, ¿verdad? Entrego los papeles en el banco, y el muchacho, Anthony, ahora es compísima mía, me dice: y no podemos darle un préstamo para una casa a usted. Y yo: mire, es que Dios va a ser fiel. Es que Dios puso yo en el banco, oficina del banco, ahí.
El Señor, vea, siempre me ha respaldado, el Señor siempre me ha provisto, vea, yo nunca he visto que me falte un colón. Bueno, en las cuentas sí faltan, pero en la mesa no falta. Yo todo vivo ahí en sí, pero su tarjeta está en sí. Bueno, pero Dios se va a hacer cargo de eso. Lo hizo por mi hijo, ¿verdad? Eso que uno empieza a excusarse. Duramos unos meses, yo iba todas las semanas a reunirme con Anthony y decirle, ya, me lo van a aprobar. Todas las semanas me sentaba en su escritorio. Ya hasta la muchacha que limpiaba, que pasaba ahí limpiando la oficina, me conocía. ¿Cómo está, don José Pablo? Usted se pasó, ¿verdad? Mire, es que tengo un hijo que ya oraba por la señora y por su hijo en el hospital. Y un día me dice Anthony, mire, yo voy a hacer algo que nunca se hace en el banco. Le voy a presentar al encargado de aprobar los préstamos. Eso no se hace porque obviamente el encargado de aprobar los préstamos lo único que ve son números. No ve la vida de las personas, porque si todo el mundo le cuenta su historia ahí, imagínate. Pero se lo voy a presentar. Lléguese aquí mañana y vamos a hacer una reunión. Y yo me listo, oro, vea, vigilia, ayuno, todo. Y llego, le cuento la historia y me aprueban el préstamo. Y ahí está la casa. Segundo libro, tercer libro, cuarto libro, quinto libro, sexto libro, séptimo libro. Dios sí nos da éxito cuando tenemos el corazón donde tiene que estar, cuando no desviamos como lo hizo Israel una y otra y otra y otra vez, alcanzar nuestras metas con los métodos que nosotros creemos y no con los métodos de Dios. Israel creía que alcanzar su victoria, es decir, tener la tierra, iba a ser más fácil con su propio método, que eran exterminando. Y nunca funcionó. Dios les dio el fracaso constantemente. Luego soñé con trabajar por la unidad de los cristianos. Trabajar por la unidad entre protestantes y católicos. Y Dios me honró también. Y Dios me llevó a hablar con el mismísimo Papa de mis sueños. Y a soñar con Él. Una oportunidad que nunca voy a olvidar. Nosotros fracasamos porque no entendemos la destructividad del pecado. Vamos a leer esto. Dice el texto, y ya termino. Los amorreos hicieron retroceder a los de la tribu de Dan hasta la región montañosa y no les permitieron bajar a la llanura nunca más. Israel en realidad nunca logró conquistar la tierra. Nunca. Históricamente hablando, nunca la conquistó, ni siquiera hoy. Porque su error sigue siendo el mismo. Dios les dijo, les voy a dar esa tierra y van a convivir con la gente que vive ahí, como iguales. Siempre que desobedecemos y siempre que insistimos, vendrá entonces el fracaso. Vean esto. Yo no sé si tengo volumen, pero intentemos. Que no quería hacer. Sé que no querías hacerlo, pero esa es la realidad. ¿No te importa lo que piensen de ti? ¿No te molesta que las personas te tomen a broma y que a mí me incluirán en eso? ¿Crees que es correcto? ¡Di algo! No vas a creer esto, pero cabías aquí. Te levantaba y le decía a tu madre, este niño va a ser el mejor hijo del mundo. Este niño será mejor que cualquier persona del mundo. Y creciste siendo maravilloso. Era genial verte todos los días, era un privilegio. Cuando llegó el momento de que fueras un hombre y enfrentar al mundo, lo hiciste. Pero en algún momento cambiaste. Dejaste de ser tú. Dejaste que las personas te señalaran y dijeran que no eras útil. Y cuando se volvió duro, empezaste a buscar a quién culpar, como a una sombra. Te diré algo que ya sabes. El mundo no es un arcoíris y nubes rosas. Es un mundo malo y salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas.
Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana. Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo. Siempre te amaré sin importar nada. Sin importar lo que pase. Eres mi hijo y mi familia. Eres lo mejor de mi vida. Pero hasta que empieces a tener fe en ti, no tendrás una vida. No olvides visitar a tu madre. Buena película. Resumo y terminamos. 4 o 5 más bien cosas que nos hacen fracasar. La primera es la terquedad del pecado, compromiso con el pecado, manejo del pecado, la dominación del pecado sobre nuestra vida y la destructividad del pecado en nuestra vida. Puede cambiar la palabra pecado por error, puede cambiar la palabra pecado por costumbres, puede cambiar la palabra pecado por carácter, puede cambiar la palabra pecado, y usted sabrá lo que en su vida necesita ser erradicado. Pero por sobre todas las cosas, la gran pregunta que nos lleva al éxito es: ¿qué quiere Dios que yo haga con mi vida? Si respondemos positivamente a eso, si respondemos positivamente a lo que Dios ha diseñado para nuestra vida, usted va a experimentar éxito. Y sus sueños, sean cuales sean esos sueños, yo estoy seguro que igual que en mi vida, en la vida de Laura y en mi vida, usted va a ver sueños cumplidos constantemente. Constantemente. Pónganse de pie, yo ya terminé. Vamos a orar. Difficult days ahead. But it really doesn't matter with me now, because I've been to the mountaintop. I don't mind. Like anybody, I would like to live a long life. Longevity has its place. But I'm not concerned about that now. I just want to do God's will. And He's allowed me to go up to the mountain. And I've looked over and I've seen the promised land. I may not get there with you, but I want you to know tonight